¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos las gracias y los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Dejémosle eso a otros medios de comunicación, directoras de medios radiales, directoras de medios televisivos, directores de medios radiales, de televisión, digitales, etcétera, etcétera. No permitamos que nos digan cómo pensar y cómo opinar. La opinión suya, y esa es la finalidad de este programa, con esa ilusión nacimos hace más de 17 años, promover la participación ciudadana, que usted se haga sentir, que usted se haga escuchar, que usted se manifieste libre y abiertamente, vehementemente, sí, claro, pero dentro del marco de la ley. Podemos manifestarnos todos los días como tiene que ser en este espacio Horizontes, que está diseñado para que usted pueda participar. Y como promovemos la participación ciudadana, les recordamos que usted puede reportar y hacer sus preguntas, consultas, aportes, sugerencias a través de la línea de WhatsApp 83414142. Ese es nuestro WhatsApp, 83414142. Usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y también, si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar ingresando a la red social de Facebook. Búsquenos en Facebook en la siguiente dirección: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo usted audios, videos y noticias, y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche. Yo puedo, porque estoy... Vamos a ver, ya está con nosotros nuestro invitado. Él es el licenciado Álvaro Ramos, que ya está con nosotros. Don Álvaro Ramos, especialista en temas de seguridad, problema crónico
dice el presidente, o crisis, que dice el señor ministro, y decimos algunos ciudadanos. Policías sin dinero, problema crónico o crisis. Policías sin dinero en Costa Rica. Sigue aumentando la ola de asesinatos y ajusticiamientos por todo el país y las 24 horas del día. Bienvenido, licenciado Álvaro Ramos Reinister. Gracias por estar con nosotros. Muy agradecidos por contar con su presencia acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy buenos días, don Edgar. Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan, en especial a la comunidad nacional de seguridad, que incluye por supuesto a todos los cuerpos de policía y a todos los compañeros agremiados en este tema tan importante, y a los ciudadanos y ciudadanas que se les interesa muchísimo la temática. Le agradezco más bien la oportunidad de participar en su programa, que tiene fama de ser por mucho el programa que se ha interesado más en estos temas en el país, en una constante análisis y una constante opinión para recoger cuáles son las inquietudes y las posibles soluciones a una temática tan importante. Usted lleva años ya en esto, lo he acompañado en algunas ocasiones y siempre estoy atento a su temática, porque siempre tiene usted personas muy interesantes conversando. Bueno, en primer lugar, sí, estamos en crisis o en una cuestión crónica. El análisis de esa situación es bastante simple. Para empezar, los números nos indican que estamos en una increíble crisis, porque el país en su historia moderna y alguna no tan moderna apostó por exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo en este momento. Apostó por darle una calidad de vida a los ciudadanos, siendo un país pobre, un país de tercer mundo, un país subdesarrollado que no tenía grandes recursos más que el trabajo noble de sus habitantes, particularmente de sus agricultores. Apostó por la paz en un barrio en el que estamos, en América Latina, en una comunidad de naciones extremadamente violenta, extremadamente inestable a lo largo de su historia independiente, en donde aquí han crecido y se han hecho ultrapoderosas las mafias más importantes del mundo, las estructuras criminales que han abarcado el planeta entero, los carteles de la droga y de otras actividades de crimen organizado que dominan un continente entero, el nuestro, y ya tienen sus tentáculos en Europa y en Asia. Uno puede decir que es increíble lo que había logrado la sociedad costarricense. En realidad los ciudadanos, esos humildes labriegos del siglo XIX que diseñaron, junto con ya los políticos mucho más, digamos, sofisticados del siglo XX, lograron crear una sociedad basada en la paz, exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo. Había paz interna, era un paraíso simplemente esa Costa Rica de los años 50, 60, incluso los 70. Era un paraíso, criar hijos, tener familia, vivir en el campo, vivir en las ciudades. Se respiraba un ambiente de tranquilidad. Estábamos orgullosos de que nuestras comunidades eran increíblemente vivibles. Podíamos gozar de toda la belleza natural del país, de nuestras actividades nocturnas, de nuestro trabajo, de estudiar, sin miedo a ser asesinados, heridos. Era realmente, yo por lo menos que tengo 68 años, pude disfrutar de ese país. Increíblemente pacífico, increíblemente disfrutable. Eso tuvo una actividad paralela, lógica totalmente, de vivir en un ambiente de tanta paz, tanta seguridad personal, tanta seguridad familiar, tanta seguridad jurídica. Tuvo un gemelo político que fue una democracia muy madura, muy amplia, una democracia representada por elecciones libres, por división de poderes, por respeto a la ley y a la Constitución, y generó un ejemplo en el mundo. Es que veamos de dónde venimos. Este es el origen nuestro, por eso estamos resintiendo tanto la falta de seguridad, porque teníamos una seguridad extrema en ese tiempo, donde uno la valora. Yo no estoy hablando de las estadísticas, que también eran buenísimas. Era bajísimo el nivel de homicidios, bajísimo el nivel
de violencia en la sociedad. Estoy hablando de las condiciones sociales que teníamos y apostamos para valorar y tener fuerte esa democracia, apostamos por seguridad social. ¿Aló? Sí, le escucho, don Álvaro, perfectamente. Sí, apostamos por seguridad social fuerte. Ahí sí se nos movió un poco, trabajador, don Álvaro, se nos movió un poquito y la señal. Un nivel de vida muy superior al de los países vecinos. Apostamos por educación en todos los niveles y nos fue muy bien en ese campo, logramos mucho en esos tiempos. Todo eso va reforzando la democracia y reforzando la paz. Creamos una clase media entera que le dio una gran estabilidad al país y generamos niveles de movimiento social. La gente podía pasar de un estado, digamos, menos opulento en su vida, muchísimo menos, y incrementando a través del trabajo y el estudio. Todo esto estabiliza mucho en la sociedad y eso generó un fenómeno muy interesante, que fue la eliminación del ejército. Entonces apostamos, aquí viene el tema que a usted constantemente le interesa, al eliminar las Fuerzas Armadas, gastamos el dinero en seguridad, a través de creamos una fuerza pública, Guardia Civil en su momento oportuno, le dimos gran contenido político y gran contenido jurídico a la policía, tema que nos interesa en este momento. Por eso la policía es tan importante, porque la policía sustituyó al ejército, sustituyó de la mejor manera posible. Creó una sociedad civilista que apostó por la seguridad, apostó por la paz, apostó por la convivencia, por el consenso social. Esto de la policía es esencial. Es también esencial la policía en el cuidado de las elecciones. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones asume el mando de la fuerza pública en el periodo electoral. Esto ha sido un fenómeno extraordinariamente importante en la institucionalidad del país. La policía ha jugado un papel esencial en el sistema electoral, junto con el tribunal, que es el que tiene la dirección en todo el sentido de la palabra. La policía es el instrumento en el que el tribunal se apoya para el control de las elecciones, la limpieza de las elecciones. Ahí, dada la importancia enorme de nuestro sistema, como está la arquitectura del sistema, como está diseñado. Y luego de eliminar eso, apostamos también muchísimo por generar partidos políticos amplios, abiertos, modernos, y eso nos generó pues una paz enorme, tanto en lo personal como en lo social. Creamos esa institución importantísima, simbólica del país, que es la Caja Costarricense, que nos dio la net social para que toda la población estuviera protegida en términos de salud y de pensiones. Y por supuesto tiene defectos que hay que corregir, pero ha sido esencial. Vemos que el país pudo construir, en lugar de destruir como nuestros vecinos en guerras civiles, insurgencia, enormes cantidades de violencia, nosotros construimos lo contrario. Y ahí la policía fue esencial. Una policía civilista que siempre respondía a la ley, no tenía sus propias leyes, ni sus propios tribunales, ni nada de esas cosas de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo. Nosotros construimos una policía totalmente ligada a las necesidades de la comunidad. Esta es la construcción costarricense, como la hemos hecho. Luego en la materia legal nos fuimos por el lado legalista fuerte y creamos un poder judicial independiente y bastante fuerte, con el balance de la trilogía clásica en Occidente, que es un poder legislativo independiente, un poder judicial completamente independiente y un poder ejecutivo que tiene en general la dirección del país, pero que también es independiente. En el caso del poder judicial, pues se dedicaron mucho a crear conceptos, teorías, y en el caso penal, que es uno de los puntos a corregir, me parece a mí, en los próximos meses, debemos ir generando una doctrina en lo que nos corresponde a seguridad ciudadana, en lo que corresponde a derecho penal, a procedimientos penales, una doctrina que en el balance era favorable en aquel tiempo al acusado, muy favorable al acusado,
esa doctrina debemos irla cambiando metódicamente en consenso nacional hacia una doctrina que proteja más a la víctima, proteja más a las comunidades, para los efectos de que se ajuste a los tiempos. ¿Y por qué digo esto? Porque el país vivía idílicamente, en un mundo tranquilo, aunque el vecindario era extremadamente violento, nosotros nos habíamos logrado vacunar contra eso, con toda esta institucionalidad, todas estas decisiones extremadamente inteligentes. Una de esas decisiones muy viejas de finales del siglo XIX, que fue la eliminación de la pena de muerte, fue una decisión fundamental. Costa Rica fue el segundo país en el mundo, después de Venezuela, que eliminó la pena de muerte. Por 4 meses nos diferenciamos, y en ese sentido pues eran signos de que el país avanzaba hacia una sociedad mucho más pacífica, que no necesitaba ni siquiera de la violencia del Estado, que estaba lógicamente representada en su máximo nivel por la pena de muerte ejecutada por órganos del Estado. Nosotros creamos esa sociedad, y es por eso resentimos tanto lo que estamos viviendo. Lamentablemente para el país estamos en el área geográfica equivocada, como si Dios nos pusiera en el área, en una situación de geografía determinista, es decir, nos determina la geografía. Estamos en el puro centro, de la pura mitad de los grandes productores de drogas de Sudamérica y los grandes consumidores del mundo rico al norte del hemisferio, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en Europa. Así es que en ese determinismo, a partir de los años 80, nos encontramos que los carteles, las estructuras criminales más grandes del mundo se empezaron a generar y a tener un enorme poder, particularmente en Colombia y Perú, y algo de eso había también en Bolivia, carteles que apoyaban a estos otros carteles y los grandes consumidores del norte. Y recibimos el primer impacto, las primeras señas de que estábamos en el lugar equivocado. Sufrimos las consecuencias directas de ese tráfico gigantesco de un producto de exportación masiva de alto contenido económico, en que las ganancias eran extraordinarias para los grupos que se metieron. Durante ese tiempo, condiciones de extrema violencia. Don Álvaro, ¿me escucha? Don Álvaro, ¿me escucha? Colombia, y esa violencia empezó a permear a Centroamérica. Don Álvaro, ¿me escucha? Empezó a permear a México, que se apuntó Vamos a ver. También con estructuras criminales que hoy son las más importantes en el mundo, hoy efectivamente son, y todos estos grupos criminales estaban operando en Costa Rica. Claro. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Entre los privilegios que hemos tenido, los que acumulamos décadas, está el de disfrutar los nuevos inventos que van surgiendo para el servicio de la humanidad. Inevitablemente, de algún modo, nos encariñamos con algunas cosas que al desaparecer, de pronto nos generan nostalgia. Yo vi nacer el Viper, que al inicio nos hacía llegar un mensaje hablado y después pasó a texto hasta que lo mató el celular. Otro fue el Walkman. Qué gran cosa para escuchar música con audífonos, llevando un cassette en su interior, y también murió. Vi nacer el fax. Qué aparato más útil en la vida empresarial. Cuántos viajes con documentos impresos se ahorraron. Qué velocidad le imprimió al quehacer diario. Enviar por fax significó no imprimir, no poner en sobre ni buscar quien lo entregara. Inmediatez sin importar la distancia. Todo hasta que apareció el correo electrónico y lo asesinó. Dichosamente, algunos de los inventos que me dejaron con la boca abierta se han quedado, como el microondas y el celular. Pero lo que sí me dolió esta semana fue comprobar la muerte de un importante aparato que vine a hacer siendo muy niño. A raíz de un control remoto que salí a comprar, como era difícil de localizar por la marca, tuve que ir a muchos lugares y a todos llegué pidiendo un control remoto para el televisor. Y en todos lados, sin excepción, me corrigieron diciéndome: es para una pantalla lo que busca. Es decir, que la palabra televisor quedó atada a la caja cuadrada que tenía una pelota atrás. Hasta ahora me doy cuenta que ni en mi casa hay televisor. Mi más sentido pésame. Si desea
volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos hablando con el licenciado Álvaro Ramos, especialista en temas de seguridad ciudadana. La pregunta ¿es un problema crónico o crisis? Policías sin dinero. Y más allá, si es un problema crónico o es crisis, hay una realidad. La realidad es que nuestro país se ha vuelto un país cada día más inseguro. Nadie está discutiendo aquí, no nos vayamos por la semántica, si es un problema crónico o es un asunto de crisis. Por el amor de Dios, ¿por qué perdemos el tiempo con eso? Entrémosle al asunto, cómprese la bronca, señor presidente. Los ciudadanos decentes de este país le queremos ayudar a usted, le queremos ayudar al Ministerio de Seguridad Pública. Entonces dejemos de estar discutiendo por asuntos de semántica. No es crisis, es crónico. Y otros dicen, no, sí es crisis. Es que la prensa canalla dice que es crisis. Es que no es crónico. Eso no es importante. La realidad es la realidad es que son una gran cantidad de asesinatos todos los días en nuestro país. Eso es una realidad, eso no se puede negar. Que nadie está diciendo en este programa Horizontes, nadie está diciendo, ni nuestro invitado, ni nosotros, que es 100% culpa de esta administración. También, que quede muy claro. Estos son problemas heredados, don Álvaro lo está explicando muy bien, desde un asunto con leyes muy suavecitas, un poder judicial muy light en ocasiones, y el desmantelamiento por falta de recursos del Ministerio de Seguridad Pública y otros cuerpos policiales. Así es que, señor presidente, no la tome que es solamente que usted es el responsable 100% y no defienda lo indefendible, se lo decimos respetuosamente, señor presidente, don Rodrigo Chávez. Problema crónico, sí, es crónico, no es crisis, eso no es importante, seamos francos. Su famosa señora de Purral, la de Alajuela, la Juelita, la de San Carlos, la de San José, la de Heredia, la de Cartago, los ciudadanos decentes de este país, le pedimos, señor presidente, dejemos de hablar de semántica, hablemos cómo se va a resolver esta crisis. Y si hace meses se sabe que estamos en este problema, yo no entiendo tampoco, y ahora le quiero preguntar a don Álvaro, ¿por qué el asunto? Ya estamos preparando, ya tenemos unas leyes preparadas, y mándelas, para mañana es tarde. Es que ya está el borrador, pues ponga a la gente a trabajar 48 horas al día, busquémosle más horas al día. Pero definitivamente no podemos seguir perdiendo el tiempo hablando aspectos de semántica. Eso no se vale, sinceramente. Es molesto, es una burla, es una payasada. Realmente uno se siente muy mal. Aquí nos están diciendo las personas, es que ya nos empiezan a echar los troles. Aquí, a esta es la payasada que me refiero. Vea un trolo que nos está poniendo aquí. Don Edgar, no se vale decir que es el presidente el único responsable. Su programa se ha dedicado a atacar al señor presidente. Esto es una payasada.
al troll que me está escribiendo eso, lo leí nada más para que ustedes se den cuenta cómo lo atacan a uno aquí cuando uno dice las verdades. Lo que le estamos diciendo es respetuosamente al presidente que no hablemos de asuntos de el significado de las palabras o la frase o la oración, si es crisis o es crónico. La realidad es una, amigos y amigas oyentes de Horizontes. ¿Hay muertos en nuestras calles, sí o no? Claro que sí. Nadie está diciendo, lo repito, que es 100% responsabilidad de este gobierno, pero que tiene que entrar y comprarse la bronca como él nos exigió, con el respaldo de todos nosotros los ciudadanos decentes, entrémosle. Y para el troll dejémonos de payasadas, hágase a un lado y siga la flecha. Don Álvaro, le cedo la palabra a usted para no perder el tiempo aquí con cosas que no tienen sentido, y como son las cosas, no hablamos de semántica, aquí hablamos de realidades. Muertos, y continúe usted, porque realmente aquí lo que falta es también mucho dinero, faltan algunas cositas, nos están escribiendo una gran cantidad de oficiales de fuerza pública, nos dicen, por ejemplo, acá, fortalecimiento de las investigaciones, procesamientos de los delitos. Es importante que se fortalezca el sistema judicial, como usted bien lo decía, para que los delitos sean investigados y juzgados de manera efectiva, y lo que puede disuadir a los delincuentes. 2, prevención social del delito. Se deben implementar políticas de prevención, que se abandonaron muchas en administraciones anteriores. 3, implementación de políticas de seguridad ciudadana. Se deben de establecer políticas de seguridad ciudadana que estén enfocadas en la prevención del delito y la protección de las víctimas. 5, el uso de la tecnología y herramientas de inteligencia, etcétera, etcétera. Continúe usted, don Álvaro, que usted conoce mucho de la materia. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que efectivamente este es un tema de calidad de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses que no tienen protección especial, que no tienen guardaespaldas, que no viven en condominios. Están sufriendo ya hace un buen tiempo, y hoy lo están sufriendo en forma dramática, la pérdida de su calidad de vida, la pérdida de sus libertades para salir a trabajar, para salir a estudiar. Es una realidad que viven todos los días, las 24 horas. Las muchachas que tienen que trabajar de día y estudiar de noche, es una tragedia de seguridad personal lo que sufren en los buses, en los abusos que sufren en los trenes, los asaltos en las paradas, el robo de celulares, y ni se diga los abusos sexuales y los abusos que tienen los niños. Hoy nos reporta el mismo PANI que tienen 12,000 casos de abuso sexual. Es una cosa de niños extraordinaria, una sociedad que parece haber olvidado a sus niños en materia de seguridad de ellos, y particularmente de seguridad sexual. En el caso concreto, cada muerto y cada herido grave, se nos olvidan los heridos graves, son de igual magnitud que los muertos. También, por el costo personal, el costo que tiene para la sociedad la rehabilitación. Tenemos siempre muertos todos los días y heridos graves todos los días. No debemos olvidar este concepto del herido grave, porque es extremadamente importante, es de la misma intensidad y gravedad que tiene el problema de los homicidios. No, cada homicidio es una tragedia, porque si usted lo analiza, una tragedia nacional. Son hombres jóvenes en su mayoría. Ahora empezamos a tener, lamentablemente, este año ha incrementado extraordinariamente el asesinato de mujeres. Extraordinariamente ha sido la subida. Entiendo que en el orden como del 40%, lo cual es fuera de todo lugar, un aumento de ese estilo. Y cada uno de los casos es una enorme tragedia. Quedan niños huérfanos, quedan mamás que tenían una vida en común, quedan familias enteras destrozadas. Es una tragedia personal, una tragedia comunitaria y una tragedia nacional. Y como quería terminar el punto, porque estos mafiosos nos lograron penetrar y violentar cada una de nuestras comunidades y crear estas condiciones de violencia, es porque empezaron a pagar los servicios logísticos de ese enorme contingente, de ese tren de cocaína hacia el norte, y ahora también de marihuana de alto contenido de THC. Empezaron a pagarlo con producto en lugar de con dinero, y ese producto tuvo que ser colocado por los cartelitos locales, por las estructuras locales a nivel de cada comunidad, y nos inundamos de proveedores al narcomenudeo, de consumidores, y esta es la situación que tenemos terrible. Esta situación, solo para adelantarlo, se va a incrementar extraordinariamente de violencia, porque nos viene cayendo una ola que ya cayó en países como Estados Unidos, de las drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, el siloxina. Estas drogas, que ahora las llaman las drogas de los zombies, también algunas de ellas,
van a causar una nueva ola gigantesca de violencia en el próximo año y en los siguientes años. Tendremos una ola extraordinaria de violencia cuando empiecen a haber sustituciones en los pequeños mercados locales. ¿Quién controla la venta de estas drogas sintéticas? Esto va a causar un empujón todavía mucho más alto a la ola de homicidios y los cambios de fuerza, de estructura de fuerza en las comunidades. ¿Quién controla criminalmente las comunidades? Porque tenemos el mercado tradicional de crack, el mercado tradicional muy fuerte de la marihuana, algo de cocaína por supuesto hay, y ahora vienen las drogas sintéticas que no requieren de todo que no requieren ser cultivadas, que no requieren venir en barcos especiales, en lanchas especiales, en aviones especiales, sino que se producen en pequeños lugares que se pueden producir muy fácilmente. Esto va a generar un empuje enorme. Los costarricenses tienen que prepararse para una ola de violencia extraordinaria, de la que ya estamos bastante más arriba. ¿Y por qué es preocupante eso? Porque sin esa ola todavía de violencia que estamos claramente que se nos viene encima, estamos ya a las puertas de algo extraordinario para el récord que teníamos de paz, tranquilidad, democracia, una vida diseñada para la educación, para la salud, para la familia. Vamos a una vida que los costarricenses no quieren conocer. Y en términos matemáticos, estadísticos, según la proyección que tienen las autoridades, particularmente las judiciales, en algún momento del año 24, de continuar esta escalada, porque no hay contención, y ahorita vamos a usar la palabra contención en cuanto a la estrategia. Al no haber contención policial, lo que tenemos es una escalada sin parar de la violencia. Es totalmente lógico, eso sucede siempre así en los países que pierden la contención. Haití es, por ejemplo, un ejemplo de una sociedad completamente fallida en la que no para la violencia y no para el crimen de todos los tipos, organizado y desorganizado. Si continuamos en la ruta que estamos ahorita, que andamos altísimo, debemos andar ya alrededor del 13%, por ahí 13 por cada 100,000, y continuamos en ese crecimiento, en algún punto del 24, del año entrante, estaremos acercándonos a 25 por cada 100,000, 25 homicidios. ¿Qué significa eso? Ya pasar de 10 por cada 100,000 es una tragedia, es una epidemia, es el equivalente exacto a una epidemia de violencia. De acuerdo a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, cuando una sociedad tiene más de 10 homicidios por cada 100,000, es una sociedad que está con una epidemia completa. Nosotros pasamos siglos con cifras increíblemente bajas de homicidio, siglos, el país pasó siglos con cifras increíblemente bajas. De repente rompimos el tema del 10, es un tema sagrado prácticamente en las sociedades. Si usted quiere vivir en una sociedad en paz o una sociedad violenta, y lo rompimos hace un tiempito lo rompimos y no hemos podido salir de ese tema, y más bien va en crecimiento. Entonces estamos hace rato en epidemia técnicamente, en términos de salud pública, estamos en epidemia. Ahora, ¿cómo resolver el problema, don Álvaro? ¿Cómo entrar? Permítame decirle yo ahorita le digo cómo resolver. Cuando lleguemos a 25, en algún punto del año, si las proyecciones son correctas, sin contar con la ola que se nos viene de drogas sintéticas, estaremos entre las 10 sociedades más violentas del mundo. Podríamos ser la 9ª, la 8ª, la 7ª sociedad más violenta del mundo el año entrante, en algún momento del año entrante. Pues, imagínense lo que significa estar Costa Rica, de donde viene, a ser una de las 10 sociedades más violentas del mundo, que no tiene guerra, que no tiene insurgencia, que no está en un conflicto con ningún país. Estaríamos entre las 10 sociedades más violentas. Eso implica algo muy serio. Se nos va la inversión, se nos van las fuentes serias de trabajo, se nos desaparece el turismo, se enseñorea el crimen organizado, dejamos de tener una democracia y van a ser los pequeños criminales los que dicten la vida, la economía de las comunidades costarricenses. Esto es en serio. Pero lo primero es, 1, contención. La única estrategia que cambia ahorita, dado los recursos que tiene el país,
y hay que aclarar, nadie nos va a venir a ayudar. En este problema interno, ningún país nos va a venir a ayudar. Nos ayudan para el problema del narcotráfico internacional, los 2.000 kilos que pasan por el mar, las pistas clandestinas que hay en Guanacaste, ahí nos pueden ayudar un poco porque les interesa a los países que están asociados en este lamentable esquema con nosotros. Pero ningún país nos va a venir a ayudar seriamente, no va a hacer lo que nosotros no hagamos, no va a tomar las responsabilidades que nosotros no queramos tomar en nuestras comunidades. Correcto. Este problema lo tenemos que resolver nosotros, con los recursos que tenemos nosotros. No va a venir absolutamente nadie a ayudarnos en ese esquema. Nos van a ayudar en el tráfico internacional. Nos han estado ayudando. Ahí tenemos, por supuesto, el patrullaje conjunto con los Estados Unidos. Tenemos alianzas. Entonces, lo primero, contención. Y para contención, contener que no continúe esta escalada y no nos convirtamos en una sociedad en la que reine la violencia, no se aplique la ley y nos convirtamos en regiones fallidas. Poco a poco, solo la ley de los criminales va aplicándose y terminamos en un narcoestado como en el caso de Haití, para poner un ejemplo. Ese es el peor escenario posible. Obviamente esperemos ni siquiera acercarnos a eso, pero estamos en algunas zonas del país, me preocupan algunas zonas del país, ya estamos en problemas de ese estilo, de que no está aplicándose la ley, se está aplicando la ley del criminal. Entonces, contención, para poder contención necesita usted presencia policial, necesita tecnología, necesita una sofisticación grande en centros donde se pueda controlar todas las cámaras del Estado y también de la empresa privada. Necesita usted tener software, programas altamente sofisticados para reconocimiento facial, reconocimiento de placas, para controlar el tráfico en las ciudades. Me refiero no al tráfico en el sentido tráfico, sino al tráfico delincuencial. Necesita usted tener predictivos, sistemas predictivos, algoritmos matemáticos que permitan predecir a dónde va a ser los puntos de calor y las regiones más fuertes donde el crimen se señorea más, para el recurso humano y el recurso móvil poder hacer interdicción en esos lugares. Todo este esquema necesita un tema, dinero. Así es. Dinero, presupuesto. Y en este punto el gobierno del presidente Chávez se ha equivocado completamente, en varios sentidos. Uno, le ha reducido increíblemente el presupuesto al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, e increíblemente le ha reducido el presupuesto al OIJ, que es importantísimo para la destrucción de las estructuras criminales. En realidad le corresponde al OIJ esa destrucción de las estructuras criminales porque tiene la capacidad legal represiva. Entonces, reducirle en la ola de violencia que tenemos evidente, en la ola delictiva, porque no solo el homicidio ha crecido muchísimo otros delitos, han crecido otros delitos. Podemos ver un programa interesantísimo de un colega suyo de San Carlos que nos dio una lección de lo que está pasando, la capacidad de asalto que están teniendo en las casas. Claro. Increíble, secuestrando a las personas mientras van a vaciar las cuentas a los bancos. Eso no lo habíamos visto antes. Estamos viendo procedimientos novedosos que me preocuparon muchísimo. Son importantísimos tenerlos en consideración, porque si eso llega a todo el país, y le voy a decir por qué, porque después del homicidio y de las lesiones violentas y graves, las que acabamos de describir, el segundo crimen que trauma más a una sociedad, que trauma más a una familia, que trauma más a una persona, es que se le asalten una casa. Claro. Que se los metan unos encapuchados, armados a una casa, trauma para siempre una familia. Así que es muy importante ese delito. Una cosa es que a usted le arrebaten el celular en la calle y una cosa es que se le metan a la casa. Son dos temas completamente diferentes. Entonces, para contención se necesita tres cosas: dinero, dinero y dinero. Eso lo decía Napoleón, que para ganar una guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero. Napoleón sabía algo de eso. Y nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos en una guerra contra el crimen organizado. Tenemos inmensas organizaciones criminales haciendo uso del territorio nacional en materia de migración, coyotaje. El país está inundado, absolutamente inundado de crimen organizado. Es increíble en lo que hemos llegado, a la posición que hemos llegado. El dinero, el presidente Chávez y su ministro Nogui de Hacienda le redujo
increíblemente el presupuesto a los 3 entes que tienen que protegernos: seguridad pública, justicia, que maneja el sistema carcelario, y algo de la prevención, y por supuesto el OIJ, importantísimo. Para mí, de los 3, el crimen organizado el más importante es el OIJ. Es por mucho el más importante, al que le debemos dar más apoyo. Porque es donde está el tema del crimen organizado. Dicen que no hay dinero, pero ahí están los dineros de 3 impuestos específicos, como el de por cada caja banano exportada, los casinos y el impuesto a las sociedades también. Pareciera que es una cuestión. Aquí nos están pasando algunos nombres. Dice entre el presidente y el ministro Torres hay 1 o 2 personas que salieron del Ministerio de Seguridad Pública que le hablan directamente al oído al presidente. Por eso es que el señor Torres no las tiene todas con él, porque tiene algunas personas haciéndole interferencia entre él y el presidente. Vea qué interesante. Y me dejo los nombres porque no me gusta dar nombres si no lo puedo corroborar. Le dice aquí don Eric Villalba, a usted, don Álvaro, como siempre dice, excelente don Álvaro, como siempre impecable en su análisis. Una pregunta, don Álvaro: la mayor cantidad de homicidios en nuestro país se cometen con armas de fuego. ¿Qué opinión tiene acerca de las políticas de administraciones del PAC y de este gobierno en relación a las restricciones implementadas para con los portadores legales de armas de fuego? Y por ahí va más o menos la pregunta que hace el periodista José Meléndez, corresponsal del Universal de México, que dice, don Álvaro dice que hay que prepararnos para la ola de violencia, siguiendo el ejemplo del presidente Chávez, que dio en el muelle de Golfito, al aparecer fuertemente armado porque dice que vive bajo amenazas de muerte todos los días. ¿Cómo tenemos que salir los costarricenses a la calle, copiar al presidente y salir todos armados con ametralladoras y preparados para una guerra? Los dos van en el sentido de las armas legales en el país, don Álvaro. Sí, déjeme terminar el punto. Sí. El dinero es absoluta. El presidente Nogui el presidente y el ministro de Hacienda deben devolverle de inmediato todos los dineros que se le redujeron a los 3 entes que nos tienen que proteger. De lo contrario, no hay manera de hacer contención. No va a haber contención y vamos a llegar a ser en el año entrante, en algún punto del año entrante, una de las 10 sociedades más violentas del mundo. Esto es extraordinario que nos suceda a nosotros por no tener un poquito de dinero. Hay que quitarle la regla fiscal a todo lo relacionado con seguridad. Todo debe eliminarse de plano la regla fiscal. Hay que liberar todos los fondos que tiene el ICD capturados a los narcos. Estamos hablando de millones, solo uno de esos fondos son 21 millones, sí, claro. El del Fondo Liberty. Hay que liberarlo sin ninguna consideración y entregárselo a las fuerzas que nos están de prevención y de contención y de represión. Eso hay que hacerlo ya y dejar de hablar tonteras, simplemente, eso hay que hacerlo de inmediato. Luego, contestándole también el punto personal de nuestros policías. En el caso concreto de los policías del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia, que son muy importantes, la policía carcelaria es la segunda más grande en términos de como unidad, es la segunda más grande después de la Fuerza Pública de Azul. Hay que reconocerles, dado la gravedad de lo que están confrontando en su día a día, el riesgo de su vida, el riesgo de su integridad, el riesgo que corren sus familias teniendo a sus seres queridos trabajando en uniforme. Hay que reconocerles el aumento que el mismo presidente Rodrigo Chávez, siendo ministro de Hacienda en 2019, firmó y negoció el aumento de 7.500 colones que le corresponden a cada policía, que ahora acumulado a la fecha sería un detallito interesante, darles un incentivo a los policías. Sería bueno que se exigiera que el ministro de Hacienda y el presidente le pagaran a los policías el aumento de 7.500 colones, que mucho se merece cada policía, que sería bueno darle ese aliciente para que los policías tengan por lo menos un reconocimiento del jefe de Estado, un reconocimiento del comandante en jefe. Esto es extremadamente importante que lo hagamos. En ese sentido, nos manda aquí un mensaje en este momento, de la belleza de la radio y la inmediatez. Dice, ya se lo iba a enviar, don Edgar, dice, tiene razón don Álvarez, viera qué lindas fueron las palabras que nos dio por frecuencia el señor presidente, realmente nos inyectó
El hombre tiene una labia muy bonita, es decir, nos sentimos respaldados, pero luego la realidad es otra. Aquí no hay respaldo ni del presidente, ni del ministro, ni de los diputados. Nosotros seguimos trabajando con las uñas. Prueba de esto es que ayer logramos detener a los dos aparentemente sicarios que asesinaron a una persona en la entrada de la Reforma, trabajando con las uñas. Seguimos trabajando, pero el presidente habla muy lindo y no nos respalda, dice un oficial. Continúe. Luego tenemos que tomar una medida de emergencia que es graduar policías rápidamente. Ajá. Muy rápidamente. Tenemos una escuela magnífica de policía, físicamente es de primera, es la mejor de Centroamérica y Panamá por mucho, desde el punto de vista físico, en el área de Guapiles, y no hemos sido capaces de graduar porque nos hemos ido perdiendo recurso humano a una velocidad extraordinaria y nos estamos quedando sin presencia policial. Esto hay que corregirlo. Esto hay que corregirlo porque deberíamos estar, para la situación que tenemos, en el orden de unos 18.500 policías preventivos. Y dicen algunos que ya no tenemos ni siquiera los 14.000 o 14.500 que decíamos durante como 10 años. A mí me parece que no existe en este momento porque se pierden alrededor de entre 50 y 60 por mes. Eso es una cantidad extraordinaria de pérdida y la estamos resintiendo. Hay muy poca presencia. Hay que integrar las policías un poco más. Hay que tener una doctrina nacional de seguridad, porque hay que dividir. Ahora aquí viene una diferencia. Hasta hace unos pocos años hablábamos nada más de problema de seguridad ciudadana. No teníamos realmente un problema de seguridad nacional. Hace escasamente 20, 25 años era muy relativo los problemas de seguridad nacional. Hoy el crimen organizado hay que considerarlo no un problema de seguridad ciudadana, que sí lo es en sus consecuencias, en lo que sufre cada comunidad, cada persona, sí lo es, pero en realidad es un problema de seguridad nacional. Sí, señor. Y aquí es donde está fallando la visión completa del gobierno, que no ha visto que tiene en sus manos un problema de seguridad nacional. Terrible, un problema que puede acabar con la democracia, un problema que el crimen organizado va a financiar pronto, el narcotráfico particularmente, mucho de las próximas elecciones municipales. Me parece que tenemos que ponerle especial atención a los puertos, especial atención a las zonas costeras, al Pacífico Central, al Pacífico Noroccidental y a Limón, porque la situación está clarísima. Están imponiendo el terror criminal, esos asesinatos masivos cuando le meten 7, 8, 20 tiros a las personas, le disparan a un carro una cantidad de tiros. Eso es terror criminal, eso es lenguaje de terror criminal, y eso va a influenciar las próximas elecciones, sobre todo con dinero en narcotráfico. Lo otro a observar, es interesantísimo, es esto del dólar. Hoy bajó todavía más. Eso es absolutamente anormal. Ahí hay un componente de lavado de dinero, claro, al que no le hemos entrado del todo. Yo no he oído dos cosas que me gustaría que el presidente dice que va a hablar, me encantaría que hablara con enorme claridad. Uno, ¿qué es lo que se está lavando de dinero en Costa Rica, que está influenciando extraordinariamente la baja del dólar? Tiene que haber un componente de lavado por la cantidad de narcotráfico que tenemos. Por supuesto que hay un componente de lavado. Y dos, ponerle extrema atención a los puertos, al puerto propiamente dicho, al puerto de Moín y al puerto de Caldera, porque ahí está la clave de cómo se ha enseñoreado el crimen organizado en nuestro país. Nos hemos convertido en el principal exportador de cocaína a Europa Occidental en el mundo, a los puertos de Europa Occidental. Bueno, somos una potencia. Cuando don Rodrigo era ministro de Hacienda, aquí no lo están pasando, dijo que el lavado de dinero estaba alrededor del 22% del Producto Interno Bruto. Y también le preguntan aquí, don Álvaro, en los últimos minutos, ¿qué piensa usted que la Academia o Escuela Nacional de Policía no saca nuevos oficiales para los altos mandos? Siempre son los mismos 11, 14 o 18 que se distribuyen los puestos. El que se jala una torta en Punta Arenas va para San José, el que se jala la torta en San José va para Heredia, el de Heredia va para Alajuela, el de Alajuela va para Limón. Son los mismos, porque no se han preocupado, dice aquí, por intereses mezquinos en graduar altos mandos. Siempre son los mismos los que caen parados. Don Álvaro, para que se refiere a ese tema. Sí, ese tema es de lo más importante que usted se puede imaginar, porque tiene
otros factores que tal vez son hasta más importantes que correctamente el que está la persona que opina está apuntando. Concuerdo con la persona que opina. Tiene que haber en todas las estructuras militares y policiales del mundo, las generaciones, se llama una generación, una graduación, van cambiando, van saliendo los que ya están para que suban los que ya se venían preparando. Eso es absolutamente correcto. Me parece que ha habido un anquilosamiento de los puestos y eso tiene que corregirse. Sin duda, eso políticamente se puede corregir, eso no es problema, eso no es técnico, eso es político. Me parece más importante donde hemos fallado verdaderamente los costarricenses, que nosotros graduamos policías generales, cuando en realidad tenemos que tener la graduación de policías con ciertas especialidades, fronteras, drogas, prevención, ahí estaría bien a nivel que estamos más o menos trabajando, especializando, pero hay dos elementos que nos han faltado extraordinarios. Para mí el más importante es la graduación de suboficiales. Claro. En todos los cuerpos uniformados del mundo, el elemento más importante, el elemento operativo es el suboficial, es decir, lo que llamamos el sargento, básicamente, y los cabos, porque es la memoria institucional en la comunidad, es el que conoce a los maleantes, es el que conoce a donde venden licor clandestino, es el que conoce, por supuesto, quién es narcotraficante, quién vende armas, quién tiene armas, quién dispara en la noche. No hemos logrado graduar con semejante academia lo que llamamos suboficiales, y también graduar oficiales, y luego oficiales superiores, y luego para el mando superior completo. A esto hay que cambiarlo rápidamente porque con la estructura que tenemos no vamos a ningún lado, básicamente no va a ningún lado. Y tenemos que graduar policías con cursos rapidísimos, no nos queda alternativa para poder contener, la palabra que quiero que se mantenga en la conversación es la contención. En algún momento podremos empezar a reducir el crimen, en algún momento podemos empezar a destruir estructuras criminales, pero mientras tanto, si no paramos la contención, lo que claramente vamos a tener es una escalada y nos convertiremos en una sociedad fallida, en la que la ley no va a funcionar y va a funcionar la ley. Luego, el problema que el compañero que opinó de las armas, quiero opinar de eso concretamente. Hay que focalizar claramente el problema de las armas, es un problema de los criminales. Las armas ilegales son el problema. Los AK-47 que vienen normalmente de Colombia ahora, me parece mucho más, y venían de Nicaragua masivamente, siguen viniendo de Nicaragua como es lógico. Habían arsenales, buzones enormes que quedaron de todas las conflictos de todo tipo que tuvo Nicaragua en los años 70, 80 y 90. Así es que hay una provisión permanente con la llegada de cierto nivel de paz política. En Colombia también hay flujos de armas militares hacia Centroamérica y otras partes del mundo, hacia Brasil, por ejemplo. Así es que sí, ahí hay un problema criminal que tenemos que focalizarlo. Eso es un problema de inteligencia que tiene que manejar la DIS, OIJ y las unidades de inteligencia de la... no existe ningún problema con las armas legales. Las armas legales no son el problema en absoluto. No son los portadores de armas legales los que crean esta criminalidad. Son criminales ahora casi profesionales. Algunos muchachitos parecen criminales profesionales, obviamente no lo son porque están empezando, pero algún día serán criminales profesionales. Mi preocupación es que vamos a pasar de los grupos de estos gatilleros, en algún momento vamos a pasar a tener milicias del crimen organizado. Ya eso lo hemos tenido. Grandes escuelas de sicarios. El tiempo se nos fue, don Álvaro, lamentablemente. Yo le agradezco muchísimo, don Álvaro Ramos, por haber estado con nosotros. No, con mucho gusto. Ha sido un placer, don Edgar, y un placer conversar con todos. Pero, repito, el problema es que no estamos asignándole el presidente y el ministro de Hacienda, le quitaron los recursos a la policía y eso nos tiene en esta situación de escalada extraordinaria de crimen organizado. Gracias al licenciado Álvaro Ramos, especialista en temas de seguridad. Ya lo saben ustedes. La pregunta, ¿el problema crónico o crisis? O ahora le agregamos o dinero. Policías no tienen dinero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos, amigos, de este programa. Yo sí quiero agregarle, por supuesto el presidente está absolutamente equivocado. Estamos en una crisis como nunca en la historia del país de seguridad. Nunca en la vida habíamos tenido nada ni parecido a esto. El presidente muestra un profundo desconocimiento del problema de seguridad y hay una razón muy fundamental, porque él
no ha vivido en el país, él no vivió nada de esto que describimos, él vivió fuera de Costa Rica, él no conoce a Costa Rica bien y por supuesto no conoce nada de la seguridad, de cómo fue el proceso de seguridad o de inseguridad del país, y esa es la razón por la que él no nos entiende, y ni entiende a la policía tampoco. Gracias, don Álvaro, y peor cuando nos dicen por aquí que hay alguien que hace interferencia entre el ministro y el presidente, eso es peor todavía. Nos vamos, amigos, este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook, Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes. Buenos días, muchísimas gracias, y esperamos volver a compartir con nuestro invitado de hoy, el licenciado Álvaro Ramos Rendister. Buenos días. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.